Ya sin más le vamos a dar paso al invitado. El invitado de hoy es el doctor Pablo Blanco, es director del Instituto de Espiritualidad y Acción Pastoral de UCA, de la Universidad Católica Argentina, y además es un amigazo, Pablo. Así que Pablo, estás en el aire, ¿cómo estás vos? Hola, ¿qué tal? Buen día. Lo primero es saber si se me está escuchando bien. Perfectamente, fuerte y claro. Genial, buenísimo. Nada, bueno, gracias por la invitación. Un gusto. Son esos días en que uno se queda medio sin palabras, ¿no? Porque este, la verdad que te sobrepasa, te sobrepasa el misterio, ¿no? De lo que es la partida de una persona tan querida, pero tan importante, ¿no? Eh, y también, ¿por qué no decir la emoción, ¿no? La verdad que en algún momento recién estaba en una reunión también, este, y en un momento la verdad que me emocioné, y, este, me corrieron las lágrimas. Sí, 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 me Eh, imagino, me imagino. Pablo, sí, contame lo que implicó para vos la llegada primero de Francisco, ¿no? La llegada de Francisco. Y después me vas a contar un poco de este día en especial. dale. No, bueno, agradecer, perdóname tu compañera, ¿cómo es que se llama? Azul. Azul. No, no, Sí. porque la verdad que hiciste un resumen muy lindo. Yo casi que dije, ya no me queda nada que decir. No, por favor, hay mucho para Me decir, la encantó. verdad. Este, sí, a ver, yo lo dividiría a nivel personal, y a nivel de la iglesia, a nivel mundial. Digamos, Francisco es una figura poliédrica, como él mismo definió en algunos de sus documentos, que era la visión de la realidad, ¿no? Para mí, en lo personal, cuando lo eligieron fue un sueño. Eh, eh, de verdad, lo digo realmente a nivel personal. Cuando fue la elección del sucesor de Juan Pablo II, yo tenía el íntimo deseo de que fuera bueno, de que fuera Bergoglio, digamos, ¿no? Claro. El elegido, y bueno, y resultó Ratzinger, ¿no? Y cuando se volvió a presentar la elección, yo tenía realmente el sueño de que Bergoglio fuera elegido. Lo digo muy humano, ¿no? Así, Sí. muy, muy de corazoncito. Y tenía como no sé, cuando iba a salir al balcón tenía el pálpito de que era él. Y cuando salió, realmente caí de rodillas, porque lo estaba viendo en vivo, en directo. No podía creer, no podía creer, realmente el regalo que Dios, nos estaba haciendo, ¿no? Con su elección. Bueno, acá empiezan las emociones, ¿no? Perdón. Bien. Sí, no, por favor. Y no, la verdad que increíble, increíble, increíble. Y después, realmente para el mundo ha sido un don inmenso, para la iglesia, para toda la humanidad, ¿no? Y, Pero y, yo, y eso te quería preguntar, politólogo, Pablo. sí, Perdóname sí, que te interrumpa. Te quería preguntar un dale. poquito de eso cuál fue el legado para vos, el principal legado. Bueno, a ver, yo soy politólogo, ¿no? Bien. Entonces, poniéndome en el rol de politólogo, podría decir que hoy hemos perdido a un gran líder mundial. Mm. Diría el líder más importante, si no decir casi el único, ¿no? Porque de los últimos, por lo menos 10 años, 12 años, ¿no? Porque si uno realmente ve el mapa geopolítico del mundo, digamos, lo que ve son solamente, eh, digamos, nada, como él mismo definió, una guerra mundial en pedazos, ¿no? O sea, líderes que se disputan, líderes y naciones que se disputan el predominio por la hegemonía mundial, pero desde una visión muy, muy mezquina, muy egoísta, eh, con poca grandeza, y sobre todo con muy poco, digamos, sí, con muy poca consideración hacia los pueblos, que son los que siempre sufren estas cosas, ¿no? Y Francisco realmente se ubicó como un líder de la paz, ¿no? Un líder que abogó por la paz desde su primer momento. Yo recuerdo la intervención cuando entre Obama y Putin se decidía a ver si bombardeaban o no bombardeaban Siria. No sé si ustedes recuerdan. Y Francisco frenó esa masacre, convocando a los líderes religiosos de todas las religiones, en aquel momento en el Vaticano, una jornada mundial de oración por la paz.
y verdaderamente no aconteció ese hecho que hubiera sido trágico, ¿no? Y, y él donde iba, digamos, tenía siempre el mismo discurso, ¿no? No se acomodaba a las conveniencias de decir lo políticamente correcto, ¿no? Y eso creo que también hizo que muchos no lo pudieran terminar de comprender, porque, porque él era capaz de decirle las mismas cosas a un líder o a otro, ¿no? Si era lo que él pensaba que tenía que decir. Entonces, claro, para el que pensaba que era su amigo, lo descolocaba y para el otro lo ratificaba como enemigo. Y cuando sucedía al revés, se lo veía como un cambio de posición, como que hubiera cambiado de lado. Él en realidad era siempre la misma persona, pero la verdad siempre incomoda. No Qué buena frase. importa a quién se diga, ni cuánto se diga, ni cuándo se diga, ¿no? Y él creo que quiso ser eso, ¿no? Testigo de la verdad, en la que él creía profundamente, de la cual la paz es la verdad, ¿no? Dios es belleza, Dios es verdad, Dios es paz. Eh, Ese sería mi primera reflexión, ¿no? Eh, pero también creo que a Francisco lo vamos a... Yo cuando casi que estuve internado y casi que lo perdemos, ¿no? Le decía a una persona ahí en la UCA, le digo, creo que todavía no tomamos dimensión de lo que es Francisco y solo lo vamos a poder ver en el tiempo, ¿no? Lo vamos a poder comprender en el tiempo. Y yo pensaba en su legado, me hice acá una anotación. Perdón, ustedes interrumpan cuando quieran, ¿eh? No, para nada, Pablo, para nada, para Eh, nada. Ya, por ahora no se me no, da por viste, interrumpirte, la verdad que deseoso de bueno, escucharte. gracias. No, su legado es inmenso. Es realmente lo que... Yo tomaba apuntes, ¿no? Mis apuntes y decía, bueno, primero como el legado, la misericordia. Él, no sé si ustedes recuerdan, creo, decretó un año de la misericordia en Sí. su pontificado. O sea, un año decidió dedicarlo a la misericordia, ¿no? Cuando en general uno siempre estaba acostumbrado eh, a pensar, o bueno, la visión que había de la iglesia era del juicio, ¿no? Y él enfatizó sobre todo que la iglesia era misericordia, ¿no? Eh, Después, el perdón, me parece que es también otro legado de él, ¿no? De la capacidad que tenemos que tener los hombres de perdonar, ¿no? O sea, la iglesia es misericordia, pero también es perdón. El legado de la paz, que lo decíamos recién, también la inclusión, que decía Azul, ¿no? Yo había tomado nota también de la inclusión. Y yo pensaba en varias cosas, ¿no? Primero, la inclusión de las minorías, ¿no? Era un papa que de verdad prestaba atención a las voces que no eran escuchadas, ¿no? A las voces que estaban invisibilizadas. Siempre estuvo muy atento a eso, ¿no? Eh, Después, en su visión como también decía Azul, ¿no? Del diálogo ciencia y fe, ¿no? De Sí. que ciencia y fe, como decía ya el Concilio Vaticano II, ¿no? este, Dialogan, pueden dialogar, digamos, no son opuestos, ¿no? Como vos bien mencionabas, ¿no? En Laudato Si, toda la primera parte de Laudato Si es una inclusión de todos los principales argumentos científicos del deterioro del medio ambiente, ¿no? Y como vos también decías, esto también trajo su incomprensión, porque los científicos decían, ¿qué hace el Papa hablando de ciencia que no es Claro, un científico? Y los religiosos decían lo mismo, ¿no? O sea, Claro, por los claro. dos lados era incomprendido, ¿no? Como decía, ¿qué se tiene que meter el Papa en la ciencia? Lo nuestro es la fe, ¿no? Y la ciencia, ¿qué se tiene que meter el Papa en la ciencia? Lo nuestro es la ciencia. Esta, esta, esto que tenía Francisco, ¿no? De siempre poner en diálogo, ¿no? sí. Eh, Llevó a que muchas veces fuera incomprendido, ¿no? Después, las periferias, ¿no? Él habló no solo de las periferias materiales, sino de las periferias existenciales, ¿no? Es decir, que no... Hay muchas periferias que abrazar eh, como iglesia, ¿no? Y bueno,
Perdón, me cuesta. No, está bien. La verdad es Adelante. que Eh, ciertamente con Francisco llegó un cambio de paradigma, o mejor dicho, ya había un cambio de paradigma, pero Francisco habló abiertamente de ese cambio de paradigma, no solo en el mundo, sino desde la fe católica, como bien dijiste, la importancia de la inclusión. Se animó a hablar de temas que dentro de la religión todavía se manejaban como un tabú. Y esto que también decías de hablar siempre desde el perdón, desde la misericordia, desde la comprensión hacia el otro, eh, salir quizás de ese pensamiento de comunidad que castiga o comunidad que juzga, por algo más parecido a lo que quizás en las escrituras se habla de Jesús, que es un Jesús que abraza a todos, un Jesús que perdona, eh, que pide que no juzguemos, ¿no? Creo que eso es Eso. una de las cuestiones más importantes que puso en eje Francisco y que en general tengo la percepción, ¿no?, de que muchas más personas empezaron a interesarse, gente que estaba alejada de la fe o gente que no la conocía, empezó a interesarse, a meterse, y quizás logró la misión principal, ¿no?, que se tiene desde el catolicismo, que es llevar la palabra hacia otros lugares. Sí, sí, no, sin duda. Eh, yo creo que mucha gente se ha acercado a la iglesia a partir del Papa Francisco, ¿no? Obviamente para los que estábamos dentro de la iglesia, Francisco fue una palabra, fue aire fresco, ¿no? Sí, Fue una renovación, pero para los que estaban afuera, o se sentían fuera, ¿no? Fue sentir que podían ser parte, ¿no? Eh, y yo creo que, bueno, que gracias a Dios creo que estas cosas eh, no tienen vuelta atrás, ¿no? Creo que para mí hay sin duda un punto de inflexión en Francisco, ¿no? Eh, bueno, cuando vos hablabas me acordaba que él sacó este documento Fratelli Tutti, ¿no? Todos hermanos. Eh, bueno, es que yo creo que él justamente lo que planteaba y que lo dijo también en el Urbi et Orbi de la pandemia, ¿no? Que estamos todos en la misma barca, que la humanidad tiene el mismo destino, ¿no? Y que somos todos hermanos. sí. Y eso no tiene distinción de credos, de razas, de orientación sexual, de orientación política, ¿no? Eh, por eso, ¿no? La famosa entrevista es en el avión, cuando le preguntan por los homosexuales y él dice, bueno, ¿y quién soy yo para juzgar, ¿no? Sí, Eh, o bueno, en Amoris Leticia, ¿no? También, que es el documento sobre el amor, pero también que habla de todas las realidades de familia, ¿no? Que hay que abrazar, en fin, creo que deja un legado enorme, ¿no? Que habrá que, habrá que comprenderlo. Te hago una pregunta, Pablo. ¿Vos qué pensás que qué le quedó por hacer? ¿Cuál fue su materia pendiente a tu criterio? Mirá, no, yo creo que sí, a ver, él dio inicio al sínodo mundial, ¿no? Este sínodo de la sinodalidad, en el cual planteó que la sinodalidad era el estilo de la iglesia para el tercer milenio, ¿no? Ujú. Él dejó así como eh, su frase, digamos, ¿no? Su legado ahí. Puso a toda la iglesia en diálogo, ¿no? Eh, a la iglesia jerárquica y a la iglesia del pueblo fiel, digamos, ¿no? Eh, creo que creo que es un proceso que él dejó iniciado, ¿no? Y hubiera sido lindo que llegara el 2028, que es cuando iba a ser la revisión de este proceso, para ver, ¿no? claro. Para ver sus frutos, ¿no? Pero bueno, eh, quizás como a Moisés le tocó conducir al pueblo por el desierto, eh,
ver la tierra prometida pero no entrar en ella, ¿no? Ujú, ujú. Así que veremos quién es Josué, Claro. quién nos hace entrar en la tierra prometida de la sinodalidad. Bueno, Pero sí, sin duda yo creo que ese es un proceso que él inició y bueno, no lo va a poder ver finalizado. bueno, Pablo, en relación a ello, y también creo que está bueno para contarle al público general, es consultarte qué sucede ahora, ¿no? Ahora que el Papa falleció, cuáles son los pasos a seguir, cómo es que se elige un nuevo Papa, va a haber un Papa interino. ¿Podrías comentarnos un poco cómo es el proceso a nivel político? Sí, a ver, yo no soy un experto, digo, desde lo que sé, este, sin duda el Vaticano es un estado, Sí. además de, digo, Ujú. de la Iglesia para los creyentes, hay un secretario de Estado, ¿no? Que sería, para decirlo de alguna manera, disculpen la analogía, un primer ministro. Ujú. Bien, Eh, y bueno, que es Parolín, ¿no? Este, seguramente ellos deberán ver, digamos, cómo instrumentar el proceso para que se lleve a cabo el cónclave. Digamos, primero, obviamente, estarán la misa de exequias, ¿no? Digamos, lo que sería el funeral, para decirlo en Ujú. términos así, eh, que todos podemos entender, ¿no? bien. Sí. El funeral, y después sí, obviamente hay que citar a todos los cardenales, ¿no? Digamos, al nuevo papa lo tienen que elegir los cardenales que tienen esa misión, digamos, en el cónclave. Bueno, se citan los cardenales. Hay un tiempo de reflexión previa antes que inicie el cónclave, donde de alguna forma cada uno expresa lo que entiende que necesita la iglesia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De hecho, bueno, muchos dicen que en esa exposición que dio Francisco en su momento cuando Benedicto decide renunciar, es que los cardenales se convencen que es Francisco Bergoglio, en ese momento el cardenal Bergoglio, quien tenía que ser la persona que tomara las riendas, ¿no? de la iglesia, ¿no? Y después, bueno, viene el cónclave, ¿no? Que es, ahí tenemos dos tipos de cardenales, ¿no? Los cardenales que pueden elegir y los cardenales que no son elegibles porque ya superan la edad para ser elegidos. Y bueno, y se verá, digamos, el Espíritu Santo a ver hacia dónde sopla, ¿no? Bien. Y sí hay una persona que es el que lleva adelante el cónclave, ¿no? Eh, Bien, no sé, más o menos Bien, sería no, esto. No, se espectacular. entendió Ah, perfecto. espectacular. Yo misma soy católica y honestamente no conozco bien las internas, entonces viene bien también refrescar cómo son los procesos, cómo se maneja, porque como bien dijiste, el Vaticano es un Estado y tiene funciones políticas y tiene formas de organizarse como Estado. Así que nunca está de más conocer más a profundidad estas cuestiones. Por supuesto, y hasta donde sé, Pablo, creo que es del 25 al 27 es eh, el funeral, por decir de alguna manera, ¿no? Sí, te digo la verdad, Sí, me llegó eso. mañana fue un caos. Sí, me imagino, aparte, Sí, entre mis funciones claro, en la universidad y bueno, la organización también interna de la universidad, porque bueno, mañana vamos a celebrar una misa por el Papa, ¿no? claro, Hoy el UCA claro. decretó, bueno, a través del arzobispo García Cuerva, decretó el cese de actividades para hoy, digamos, y de una jornada de oración. Entonces, te digo la verdad, no estoy en los detalles del cronograma. eh, Incluso tampoco he escuchado mucho de lo que se ha hablado ya te digo, por la televisión, porque fue prácticamente levantarse y empezar a gestionar este día, ¿no? Superando también las propias emociones personales, ¿no? Sí, sí, por Eh, lo menos la información que me llega no sé, un grupo que tengo de Perú, del 25 al 27, del viernes 25 al domingo 27 de abril. sí, Eh, yo creo haber escuchado que se decretaron 9 días de luto, algo así, pero no quiero decir algo de lo que no estoy debidamente informado.
Bien, bien. Después, algo así como el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco se celebrará del 6 al 11 de mayo del 2025. Claro. Bien. Pablo, te hago una pregunta. ¿Vos pensás que, primero, se podría definir como un heterodoxo de la Iglesia Papa Francisco? Primero. Y segundo, si es así, si a vos te parece que esto es un rumbo el que adopta el Vaticano, o no. ¿O te parece que ahora es un Barajaider de nuevo? Está bien la pregunta. Si yo tuviera que, a ver, intuyendo lo que el Papa diría, yo diría que el Papa hubiera dicho de sí que él es un ortodoxo, no un Ah, mira heterodoxo. vos. Mira, Sí, porque, digamos, la tentación podría ser decir que es un heterodoxo, porque, digamos, la visión que puede haber de afuera es que él, un poco lo decía Azul, ¿no? Como que él dio ciertos pasos eh, que, sí, que a la luz general podrían verse como una, sí, como una discontinuidad en un sentido positivo, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que el Papa Francisco se consideraría a sí mismo un ortodoxo porque, en primer lugar, yo creo que él todo lo que hizo lo hizo absolutamente convencido de que lo que estaba haciendo era profundizar el camino de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, ¿no? bien, Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que él, eh, parafraseando a Jesús, él no vino a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento, ¿no? Ujú, ujú. Creo que ese habría sido su sentir, ¿no? Cuando él habla de la misericordia, digamos, él no hubiera dicho otra cosa que, bueno, fue lo que hizo Jesús de pronto con la pecadora, claro. ¿no? Ujú. Cuando habla del perdón, hubiera dicho, bueno, a ver, no fue otra cosa que lo que hizo Jesús. Y así creo que de cada cosa él hubiera respondido, no hice más que hacer lo que Jesús hizo, ¿no? No hice más que intentar ser, bueno, ¿no? Fue el mandato que Pedro recibió de Jesús, digamos, ¿no? Y que sí, y que llegó hasta él, ¿no? Entonces, eh, yo creo que él intentó vivir profundamente el Evangelio, ¿no? Eh, y ser totalmente intransigente con aquellos que no, digamos, ¿no? En el sentido de que fue en su pontificado, hay que descubrirlo, que se fue a fondo con el tema de, digamos, de los abusos, de la falta de transparencia económica en el Vaticano, de darle un mayor protagonismo a la mujer en los roles de dirección del Vaticano, ¿no? Bueno, de los laicos, de las iglesias locales. Entonces yo creo que no, creo que de verdad él se hubiera definido a sí mismo como un ortodoxo. Y de hecho cuando lo criticaban y decían que él estaba desviándose del dogma o de la doctrina, él siempre respondía que no, que de ninguna manera, que él no estaba queriendo cambiar absolutamente nada ni del dogma ni de la doctrina, que su doctrina era o la doctrina que él aplicaba era la doctrina de la iglesia, o la doctrina social, digamos, en materia social. Sí. Entonces, yo creo que él se habría definido de esta forma. Y respecto a tu segunda pregunta de si esto si era reversible o si había marcha atrás o algo así, no, no sé, no Si recuerdo tu ese a pregunta. partir de ahora puede ser ese el camino del Vaticano o no. Ah. Bueno, yo creo que él deja una orientación, deja un camino, una senda, ¿no? Trazada. Eh, Sin duda, habrá quienes piensen o estén más cerca de pensar que, bueno, que el Papa Francisco fue un paréntesis en la historia, ¿no? Como decir, bueno, venía la iglesia, apareció este Papa Francisco, ¿no? Ujú. Que es un paréntesis, luego volvemos a lo normal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Habrá algunos que tal vez piensen así, otros que piensen bueno, que apareció Francisco y cambió todo en la iglesia, y otros entre los cuales prefiero ubicarme yo, Bien. que, que prefieren pensar que el Papa Francisco es continuidad en algunos aspectos, ¿no? Creo que son los fundamentales, y profundización, no discontinuidad en otros aspectos, ¿no? Perfecto. Y en ese sentido, bueno, habrá que ver cuál es el espíritu, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay, eh,
hay muchas razones por las cuales continuar, digamos, ¿no? Lo que el Papa Francisco inició. Y bueno, muchos de los que tienen la responsabilidad de elegirlo también han sido nombrados por el Papa Francisco, con lo cual, entre los cardenales me refiero. Así que creo que él también en eso ha buscado eh, cardenales que se identifiquen con una forma de ser iglesia, ¿no? Y en otros términos, que voten en ese sentido, digamos. En otros términos. Y sí, bueno, sí, 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 de alguna forma sí. Algunos será más, siempre lamentablemente están estas cuestiones humanas, ¿no? Algunos sí, será más reformista, algunos será más conservador. Son palabras que a mí no me gusta utilizar porque, sí, porque en el fondo la iglesia es de Dios, es de Jesús, ¿no? Y el que gobierna es el Espíritu Santo. Yo creo profundamente en eso. Creo que siempre el que tiene la última palabra es Dios y creo que el Espíritu Santo gobierna la iglesia, ¿no? Si no, no hubiéramos llegado hasta estos días. ¿Y cómo te llevas La con esta iglesia ha pasado crisis mucho peores que estas, digo, Bien. en su historia, ¿no? ¿Y cómo te llevas con esta creencia que vos tenés y tu profesión de politólogo? Digamos. ¿En qué sentido decís al Espíritu Santo? Porque imposible no pensar también en términos políticos toda esta cuestión. Entiendo que lo pensás en términos espirituales y en términos políticos. Digamos, vos tenés una deformación profesional, si me permitís. Sos politólogo, digamos. Sí, 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 pero este, sí, yo creo que la política está en todo, ¿no? Porque en realidad la política es la construcción del bien común, ¿no? Del lugar que todos habitamos. Digamos, la iglesia también es ese lugar que todos habitamos, ¿no? Pero sí, pero yo creo que el Espíritu Santo está por encima. Bien, Creo que sí, que no hay nada. A ver, te lo digo desde lo que yo pienso en mi vida personal. No hay nada que Dios quiera que no suceda y no hay nada que Dios no quiera que suceda. bien, Bueno, es una visión bastante parecida a esto que hablaba Francisco de la casa común, ¿no? Entender al planeta como una casa común, y en este caso con el eje puesto en Dios como padre de esa casa común, que vela por todos sus hijos. bien. Y tengo que Sí, hacerte... sí, Perdón, sí. te interrumpí, ¿no? Está el libre albedrío del hombre, ¿no? También, ¿no? Bien. Para decirlo, digamos, no, nosotros no somos marionetas de Dios, sino que también tenemos nuestra libertad, ¿no? Y bueno, veremos qué hacemos con esa libertad. Mm, complicado. Bien. Y tengo que hacerte una pregunta súper terrenal. Y es, ¿por qué pensás vos que no se dio la visita de Francisco a la Argentina? Sí, sí, yo sé que para algunas personas es un dolor el que no, y diría que puede ser un dolor en varios sentidos, ¿no? A ver. Para algunos que tal vez, claro, que hubiéramos querido verlo, y para otros que tal vez, no sé si lo querían ver, pero bueno, se sintieron un poco de, perdón la palabra, no, sí, no atendidos en su deseo Bien, de que bien. viniera Francisco, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Yo creo que Francisco, pero, a ver, es una interpretación personal, ¿no? Creo que él no quiso ser utilizado. Bien, O sea, no quiso prestarse a hacer una prenda, sí, una prenda de- sí, a ser utilizado como una prenda política Claro. y profundizar la división entre los argentinos, bien. ¿no? Me parece que creo que esa fue la razón íntima por la cual él no vino. Porque si hubiera venido con un gobierno, hubieran dicho, ah, viste, está con este gobierno. Si hubiera venido con el otro, hubieran dicho, ah, viste, vino ahora porque el otro gobierno ya se fue. Y, digamos, el problema con los argentinos es que al Papa Francisco siempre lo queremos interpretar. eh, y sí, no, no, y lo comprendemos bastante poco, digamos. Yo creo que él no quiso eso, no quiso que su visita se transformara en un elemento más para la división entre los argentinos, ¿no? Entonces, pensando en lo que su muerte, lo decía, esto sí, llegué a escucharlo al arzobispo García Cuerva en su homilía de hoy a la mañana, 8:30 en la catedral. Creo que si hay algo que Francisco desearía es la unión de los argentinos. Bien. Digamos, si él tuviera que decir un último mensaje, que
para nosotros creo que hubiera dicho eso, ¿no? Trabajen por la unidad, terminen con las divisiones, reconcíliense como pueblo, como sociedad, trabajen juntos por el bien común, eh, ¿no? Sean, creo que ese es el mensaje que deja su no visita. Bien, Eh, bien. Mi visita no es tan importante, sino lo que, digamos, sí, nos va a visitar espiritualmente ahora. No, sin lugar a dudas. Pero sí considero que tu visión va bastante alineada, al menos con lo que yo también pensaba, porque efectivamente estamos muy fragmentados como sociedad y estamos casi obsesionados con la política, diría. Yo creo que todo acá lo vemos como partidario, no partidario, oficialismo, Sí, no oficialismo. totalmente de acuerdo. Incluso las cosas cotidianas, ¿no? Lo vivimos con mucha intensidad. También, obviamente, esto está propiciado por un contexto histórico que avala estas tendencias de alguna manera, pero sí, efectivamente, esto refleja un poco la obsesión del argentino y de la Argentina por estar todo el tiempo viendo señales, de alguna manera, ¿no? Señales políticas. Bien. A ver, yo pensaba esto, Azul, perdón, Sí, por me venía favor. cuando te escuchaba y yo dije, estábamos tan preocupados porque Francisco nos visite y no nos dimos cuenta que la Argentina visitó el mundo Sí, con Francisco. Mira vos, sí. sí, claro que sí. Me quedo. Francisco es de la humanidad, Muy bien. ya no es argentino, es patrimonio de la humanidad. Me quedo con esa reflexión. Bueno, Pablo, la verdad que fue un gustazo tenerte con nosotros. Hacía mucho que no hablábamos, Pablo. La verdad. Voy a aprovechar la oportunidad para que quedemos en juntarnos y hablar de un montón de cosas que tenemos pendiente, Pablo. Le cuento un poco a la audiencia, con Pablo hemos cursado una maestría, pero allá por el año 2003-2004. Nos conocemos Bien, desde ese tiempo. sí, Cuando ambos no teníamos canas y o teníamos menos, o menos canas, sí, sí, en mi sí. caso. Y entradas menos prominentes. Pero Sí, Pablo, sí. como siempre, fue un gusto tenerte acá en el programa y te convoco, te dejo ahí la puerta abierta para que cada tanto te llamemos y hablemos de esta y de cualquier otra cuestión, de tu perfil cristiano o de tu perfil político, o de tu de cuestión profesional, ¿sí? Y tu desempeño ahí en la UCA. Universitario, Claro, 100%. claro que sí, claro que sí. Bueno, nada, gracias por la invitación. La verdad es que, qué sé yo, ojalá que, de verdad que sí, sí, que yo rezo mucho por los frutos, ¿no? Que, que ha sembrado Francisco, ¿no? Y Pablo, una última cosita. Sí, dale. Te pregunté un montón de cosas, te preguntamos acá con Azul un montón de cosas. Cerrá la nota con lo que a vos te parezca que es importante de todo esto y nos vamos con tu última reflexión. Wow, qué responsabilidad. Eh, Porque fue una nota sin cassette, ¿no? Como Sí, dicen. Sí. sí, por eso salió tan lindo, por eso salió tan lindo, Pablo. Y aparte cuento que esto fue esta mañana, esto le cuento a la audiencia, fue esta mañana, le mandé un mensaje a Pablo que me contestó inmediatamente, pero le estaba mandando un mensaje a él y al toque contestó y estoy para la nota y acá está Pablo, pero esto fue 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, con lo cual no es que lo estuvo preparando Pablo para hablar todo esto sale de Pablo mismo, es un genuino, un auténtico Pablo Blanco y te agradezco. Gracias. No, 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 no sé qué decir, porque la verdad que creo que hablamos y dijimos muchas cosas y cosas muy lindas, ¿no? Pero yo diría, si tuviera que decir algo para los argentinos, ¿no? Bien, Que eso, que sepamos valorar el legado que dejó Francisco, que, que sepamos reconocer todo lo que todo lo bueno que él dejó. eh, que no lo encasillemos ni lo miremos políticamente, partidariamente, como ustedes decían, sino miremoslo de verdad como un líder que fue, ¿no? Eh, y que su testimonio, su pasar también sea ejemplo de todo lo que nosotros tenemos que hacer como tarea pendiente para nuestro país, ¿no? Este, Sí, que no, no solamente una tarea pendiente para la iglesia, sino
Es también una tarea pendiente para la Argentina, la unión de los argentinos, mirarnos con misericordia, perdonarnos, eh, tener una mirada inclusiva y más fraterna sobre nosotros mismos y sobre nuestra sociedad. Bueno, Pablo, gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias por sumarte. Un verdadero gusto.